Buenos días, esta es la primera clase de control discreto. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo vamos a modelar sistemas dinámicos en tiempo discreto, ¿no? Ya sabemos que para sistemas en tiempo continuo utilizamos ecuaciones diferenciales para modelar las dinámicas de un sistema en tiempo continuo. Y lo que queremos hacer ahora en tiempo discreto es considerar sistemas en tiempo discreto, sistemas cuyas dinámicas suceden en instantes de tiempo discreto. Por lo tanto, ya no vamos a modelar un sistema en tiempo discreto con una ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es modelarlo utilizando una ecuación en diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es introducir las ecuaciones en diferencias, que son la herramienta matemática que vamos a usar para modelar sistemas en tiempo discreto, ¿sí? ¿Cómo definimos una ecuación de diferencias no lineal? Bueno, pues una ecuación de diferencias no lineal para un sistema dinámico. Tenemos un sistema dinámico con una entrada ahora en tiempo discreto y una salida y también en tiempo discreto. Pero vamos a tener un sistema dinámico que evoluciona en instantes de tiempo discreto. ¿Cómo le hacemos ahora para modelar esas dinámicas que están sucediendo en tiempo discreto? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar ecuaciones en diferencias. Una ecuación en diferencias no lineal tiene la forma tiene esta forma, es decir, las dinámicas o la salida en instante de tiempo n más k va a ser una función de la salida en instantes de tiempo anteriores y las entradas desde el instante de tiempo n más k menos 1 hasta el instante de tiempo u de k, ¿sí? Entonces, esa forma va a tener nuestra ecuación de diferencias para sistemas dinámicos no lineales en general. Pues esta es la forma general. Sin embargo, si estamos interesados en modelar sistemas dinámicos lineales, esta función f tiene que ser una función lineal, ¿sí? Entonces tenemos que considerar una función lineal. En particular, decimos que esta función o esta ecuación en diferencias es de orden n porque el argumento con mayor orden en esta ecuación en diferencias tiene un desplazamiento de n, ¿sí? Digamos, a partir del instante k estamos desplazando esta señal en n instantes de tiempo discretos. Entonces decimos que esta ecuación de diferencias tiene un orden n, ¿sí? Ahora, si estamos interesados en modelar sistemas dinámicos lineales, entonces esta función f tiene que ser una función lineal. ¿Qué forma tiene esa función f cuando es lineal? Bueno, pues tendría la forma
cómo lo vamos a explicar o cómo lo vamos a representar a continuación. ¿Sí? Ahora tendríamos una función f que depende tanto de la salida como de la entrada en instantes de tiempo, pero con desplazamientos n-1, n-2, n-3 así hasta n-n, y que depende también de la entrada con los mismos desplazamientos, n-1, n-2, n-3 así hasta n-n, es decir, con desplazamiento 0, pues, ¿no? ¿Sí? Y ahora la versión lineal sería la f, pero con términos lineales, es decir, cada uno de los términos que forman la función f son términos lineales, es simplemente una constante por cada uno de los términos de los cuales va a depender nuestra ecuación de diferencia, es decir, aquí va una constante a n-1 que multiplica a y desplazada n-1 instantes de tiempo hasta la constante A0 que multiplica a y en instante de tiempo k, ¿sí? Más b, la constante b, subíndice n-1 por la entrada desplazada n-1 instantes de tiempo hasta el término que incluye la constante b0 multiplicada por la entrada u en el instante de tiempo k, ¿sí? Claramente, en esta ecuación de diferencias, las constantes a n-1 hasta a0, b n-1 hasta b0 son constantes, ¿no? Son términos constantes, ¿no? ¿Sale? Entonces, esos son el tipo de ecuaciones con las cuales vamos a estar trabajando en este semestre. Son las ecuaciones que nos van a permitir modelar sistemas en tiempo discreto, ¿no? En el caso de de sistemas en tiempo continuo, cuando estábamos en el curso de control continuo, utilizábamos ecuaciones diferenciales de orden n, ¿sí? Ahora, para sistemas en tiempo discreto, vamos a utilizar ecuaciones en diferencias de orden n, ¿sí? Esta es una ecuación de diferencias de orden n porque el máximo desplazamiento en el tiempo que tiene la ecuación de diferencia es de orden n, ¿sí? Como se puede ver aquí, ¿sí? Lo mismo acá, claramente. Esta ecuación de diferencias tiene un desplazamiento con respecto al instante de tiempo k, ¿sí? De n. El máximo desplazamiento en tiempo es n, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso que decimos que estas ecuaciones en diferencias son ecuaciones en diferencias de orden n, porque su máximo desplazamiento es n en el tiempo, ¿sí? Aquí el desplazamiento es n-1, aquí es 0, ¿sí? Aquí la entrada está desplazada n-1 instantes de tiempo con respecto al instante de tiempo k, y aquí 0, ¿no? ¿Sale?
entonces, decimos que esta ecuación de diferencias es una ecuación de diferencias de orden n, ¿no? Voy a ponerle aquí ecuación de diferencias. Bueno, queda explicado, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante aclarar sobre estas ecuaciones? Bueno, por lo pronto vamos a dejarle ahí. Ahora la pregunta es, si yo tengo un sistema que trabaja en tiempo continuo, ¿cómo puedo obtener un modelo de ese sistema en tiempo discreto? Si yo quiero estudiar un sistema que originalmente tiene dinámicas continuas y yo lo quiero estudiar en tiempo discreto, ¿cómo puedo obtener un modelo en tiempo discreto? ¿Sí? Bueno, existen muchas estrategias para discretizar un modelo, para discretizar una ecuación diferencial. Es decir, yo tengo un sistema en tiempo continuo que es modelado por medio de una ecuación diferencial y yo quiero obtener la ecuación en diferencias que está relacionada con esa ecuación diferencial. La ecuación en diferencias que me permite modelar las dinámicas discretas de un sistema que originalmente tiene dinámicas en tiempo continuo. Bueno, el método más simple y el que más se utiliza en ingeniería para obtener un modelo en tiempo discreto, pues es el método de Euler. ¿En qué consiste el método de Euler? Bueno, básicamente en discretizar un modelo en tiempo continuo. ¿Sí? Entonces, entonces lo que vamos a ver a continuación es precisamente cómo discretizar un modelo, un modelo en tiempo continuo, ¿no? Y por último, esta ecuación en diferencias de orden n, porque el máximo desplazamiento es n, se conoce como precisamente la ecuación de diferencias de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Es decir, lo que queremos modelar con esta ecuación de diferencias es cuando este sistema dinámico es lineal e invariante en el tiempo. Es lineal porque todos los términos de esta ecuación en diferencias son lineales. ¿Sí? Claramente estos términos son lineales. ¿Sí? Y además, estas constantes, al no depender del tiempo, al ser constantes que no dependen del tiempo, pues hacen que este sistema sea invariante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos viendo la contraparte para sistemas en tiempo discreto de lo que vimos el semestre pasado para sistemas en tiempo continuo. Otra vez vamos a estar interesados en trabajar con sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Como en el caso de sistemas en tiempo continuo, en este curso también vamos a ver sistemas lineales e invariantes en el tiempo porque son los sistemas más simples de analizar. ¿Sí? Digamos, toda la teoría de control desarrollada para sistemas lineales ya está madura, ya los conceptos ya están muy bien trabajados y son muchísimo más fáciles de entender, ¿no? Entonces, una buena base para comenzar a trabajar con sistemas en tiempo discreto pues es comenzar con los sistemas lineales, ¿no? E invariantes en el tiempo. Y es por eso que vamos a trabajar con estos modelos, ¿no? para empezar, ¿no? ¿Sale? Bien. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el método de Euler. ¿Sí? Muy bien. Pues el método de Euler lo que nos va a permitir es convertir una ecuación diferencial a su forma discreta, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer con este método es considerando un problema de valor inicial
tenemos un problema de valor inicial y lo que queremos es transformar esta ecuación diferencial en una ecuación en diferencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a considerar instantes de tiempo discretos, pero tenemos que considerar, aparte de que existe una condición inicial, que el tiempo pertenece al intervalo 0,tf, y además la función f es una función acotada es acotada, continua en t, en el tiempo, y Lipschitz y Lipschitz en y. ¿Sale? Y en el dominio TF. En el dominio 0TF. ¿Qué es una función Lipschitz? Bueno, pues una función Lipschitz es una función cuya derivada ¿sale? Una función Lipschitz simplemente es una función cuya derivada existe en casi todo el espacio de y es uniformemente acotada, ¿no? Es lo que vamos a llamar una función Lipschitz. Entonces, la función f tiene que ser una función acotada, continua en t, y de ser Lipschitz en y en todo el dominio 0TF. ¿Sí? Bien, entonces, ¿en qué consiste el método de Euler? Bueno, para implementar el método de Euler, lo que vamos a hacer primero es partir el dominio TF en n más 1 puntos equidistantes. Es decir, si tenemos
eje del tiempo en la horizontal, donde aquí está 0 y aquí está TF, lo que vamos a hacer es partir este intervalo de tiempo en n más 1 puntos equidistantes, ¿sí? Donde este es el punto 1, 2, 3, este va a ser el punto n, n-1, n-2, n-3, n-4, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, n-3, n-2, n-1, n y n más 1, ¿no? ¿Sí? Porque empezamos en 0, pues, ¿no? Entonces el 0 cuenta como un punto, ¿no? Entonces, tenemos n más 1 puntos equidistantes, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, es decir, en cada uno de esos puntos podemos considerar un instante de tiempo tk, es decir, este va a ser t0, t1, t2, t3, tn-4, tn-3, tn-2, tn-1 y tn, ¿no? Aquí va a estar la partición n, ¿no? Entonces, claramente, t0, t1, t2, t3 lo podemos resumir en un instante de tiempo tk igual a k por t, ¿sí? Para k igual a 0,1,2 y así hasta n-4, n-3, n-2, n-1 y n, ¿sale? Donde k, es decir, k pertenece a los enteros, ¿no? A los enteros positivos, ¿no? K es un entero positivo. Y t es el periodo de muestreo que vamos a usar para considerar estos instantes de tiempo discretos. Es decir, t va a ser la distancia que hay entre cada uno de los puntos de discretización. O sea, dicho de otra manera, va a ser el periodo de muestreo que vamos a usar para discretizar nuestra señal, pues, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos 0, aquí tenemos t, aquí tenemos 2t, aquí tenemos 3t, aquí tenemos n menos 4 por t, aquí tenemos n menos 3 por t, aquí tenemos n menos 2 por t, aquí tenemos n menos 1 por t y aquí tenemos n por t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, vamos a considerar estos instantes de tiempo discretos para partir nuestro dominio, el dominio del tiempo en n más 1 puntos equidistantes, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es desarrollar la función y evaluada en el instante de tiempo t de k más 1 utilizando una serie de Taylor, ¿sí? Entonces, si utilizamos una serie de Taylor,
Si yo desarrollo esa función y evaluada en el instante de tiempo k más 1t, ¿cómo se vería desarrollada en series de Taylor? Bueno, yo lo que tendría es que la función y, vamos a llamarle a ese instante de tiempo t de k más 1, ¿sí? Sería igual a la función y evaluada en el instante de tiempo t de k, es decir, donde t de k es simplemente el tiempo, el instante de tiempo, digamos, el tiempo en el instante discreto k, ¿sí? O k por t, ¿sí? Más la primera derivada de y con respecto del tiempo, evaluada en el instante de tiempo tk, por t de k más 1 menos t de k, más la segunda derivada de y evaluada en el instante de tiempo tk, que multiplica a t de k más 1 menos t de k al cuadrado, más la tercera derivada de y evaluada en el instante de tiempo tk por t de k más 1 menos t de k al cubo, y así hasta el infinito, ¿no? Simplemente estoy evaluando la función y en el instante de tiempo tk más 1 con una serie de Taylor, ¿no? ¿Sí? Y esa serie de Taylor pues es infinita, ¿no? Pero entonces yo pues ya escribí hasta el término del tercer grado y los demás términos pues los obvio, pues, pero ahí están, ¿no? ¿Sí? Donde el instante de tiempo tk más 1 pues no es más que k más 1 por t, ¿sí? O simplemente k más 1, perdón, instante de tiempo k más 1, y t de k pues es k por t, ¿vale? Y simplemente son instantes de tiempo en los cuales yo voy a estar interesado en evaluar la función y, ¿no? ¿Sí? Ahora, ahora lo que voy a hacer es considerar solamente el término de grado 0 y el término de grado 1 de esta serie, ¿sí? Y lo que voy a hacer es truncar esa serie considerando solamente el término de grado 0 y el término de grado 1, y todos los demás términos los voy a agrupar en una sola función, ¿sí? Pues lo que vamos a obtener, si consideramos solamente los dos primeros términos, es que y de k más 1 va a ser igual a y de k más la primera derivada de y en el instante de tiempo k por, déjenme poner todavía el periodo de muestreo y ahorita lo vamos a
obviar. Se multiplica acá más 1 por t menos kt, ¿sale? Así como estaba, más todos los términos de orden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que los voy a meter en este término teta de t cuadrada. Es decir, este término incluye todos los otros términos de la serie, término de grado 2, de grado 3, de grado 4, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a ponerle donde teta t cuadrada y los términos restantes de la serie. ¿Sí? Ahora, si desarrollamos esta ecuación, lo que vamos a ver es que y de k más 1 por t es igual a y de kt más la primera derivada en el instante de tiempo kt por k por t más t menos kt, ¿no? Si desarrollamos esta sumatoria, pues lo que encontramos es eso, ¿no? Más los términos restantes de la serie de Taylor, ¿no? Entonces, claramente este término se va con este término y lo que obtenemos es que y de k más 1t pues es igual a y de kt más y' o la primera derivada, y punto evaluada en kt por t, ¿sale? Más todos los términos restantes de nuestra serie, ¿no? ¿Sí? Entonces, si despejamos esta derivada, lo que obtenemos es que por aquí por t así, y finalmente y punto de kt pues es igual a y de k más 1 por t menos y de t entre t menos teta t cuadrada entre t, ¿sale? Lo que obtenemos al despejar
la primera derivada de y con respecto al tiempo, el instante de tiempo kt, pues lo que vemos es que esta primera derivada se puede aproximar por la función y evaluada en el instante de tiempo k más 1 menos y evaluada en el instante de tiempo k entre el periodo t, ¿sí? Menos todos los demás términos de la serie también divididos entre t, ¿sí? A esta aproximación se le conoce como la diferencia finita, ¿sí? La diferencia finita de esta derivada evaluada en el instante de tiempo kt, y claramente en el límite cuando t tiende a 0, pues es la derivada, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, simplemente es, en el límite cuando t tiende a 0, pues es la definición de la derivada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si restamos la función f evaluada en instante de tiempo kt en ambos lados, lo que obtenemos es que y punto de kt menos f evaluada en u de kt va a ser igual a y más 1 por t menos y de kt entre t menos f de u de kt menos teta cuadrada entre t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, claramente, y punto en el instante de tiempo kt menos f de u de kt es igual a 0. Porque y punto, dado el modelo original, y punto era igual a f. ¿Sí? Entonces, y punto menos f pues es igual a 0, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que y de k más 1 por t menos y de k por t, todo esto entre t, más todo esto menos f de u de kt menos teta de t cuadrada entre t, pues es igual a 0. ¿Sale? Y de aquí lo que podemos ver es que
aquí lo que vemos es que y de k más 1 t menos y de kt entre t va a ser igual a f de u de kt más teta de t cuadrada entre t. ¿Sale? Y si paso t multiplicando acá, y de k más 1 por t menos y de kt va a ser igual a f de u de kt, todo esto multiplicado por t, más teta de t cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Si despejo el término y evaluado al instante de tiempo k más 1t, lo que vemos es que y de k más 1 es igual a y de k más f de u evaluado en k por t más teta de t cuadrado. Entonces, esta ecuación en diferencias, es la ecuación en diferencias que me permite aproximar la ecuación diferencial original. ¿Sí? La ecuación diferencial original, el problema de valor inicial original, que era y punto igual a f de u, con condición inicial y es de 0 igual a y0, en instante de tiempo 0 tf, yo lo puedo aproximar por medio de esta ecuación de diferencias. Una ecuación de diferencias de orden 1, porque el tiempo está desplazado un periodo de muestreo. Si se dan cuenta, aquí ya obvié el término t, porque como lo va a llevar en todos lados, se acostumbra a obviarlo, ¿no? O sea, aquí realmente sí tendría que ir el k más 1 por t, k por t, k por t, ¿no? Pero en la notación matemática de sistemas en tiempo discreto, o en esta notación de sistemas en tiempo discreto, se acostumbra a obviar, ¿no? Por convención, ¿no? Pero sí claramente tiene que ir, ¿no? O sea, realmente cuando uno evalúa los instantes de tiempo, pues es el instante de tiempo k más 1 multiplicado por el periodo de muestreo, ¿no? ¿Sí? Por el periodo t. Pero normalmente se obvia ese término, ¿no? Pero entonces, la ecuación diferencial original, el problema de valor inicial original, y punto igual a f de u de t, se aproxima por medio de esta ecuación de diferencia. Es decir, a partir de la condición inicial y de 0 igual a y0, podemos ir sumando estos términos para ir generando el siguiente instante de tiempo, ¿no? El valor de y en el siguiente instante de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y donde el término teta de t cuadrada se le conoce como el error de truncamiento. Entonces, como este error de truncamiento no lo conocemos, entonces normalmente lo que hacemos es aproximar esta ecuación de diferencias eliminando ese término teta de t cuadrado. Entonces, tenemos menos luz. Y ese error de truncamiento normalmente se denota por tau k. ¿Sí? Tau k.
Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa en el límite cuando ¿qué pasa en el límite cuando t tiende a 0? ¿Sí? ¿Qué pasa con el término teta de t cuadrado? Claramente, cada una de las derivadas, como lo vimos en la serie de Taylor, cada una de las derivadas, es decir, dado que teta es 0, dado que teta de t cuadrada es igual a y punto punto por t cuadrada más y punto 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 por t cúbica más la derivada cuarta de y por t cuarta y así sucesivamente. ¿Qué pasa en el límite cuando t tiende a 0? Bueno, lo que pasa es que teta de t cuadrada también tiende a 0, ¿no? Por estas multiplicaciones, ¿sí? Si t tiende a 0, todas estas multiplicaciones van a tender también a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces también teta de t cuadrada va a tender a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el límite cuando t tiende a 0, pues también teta de t cuadrada tiende a 0, ¿no? Y entonces, ya se me olvidó la ecuación, pero ahorita la volvemos a escribir, ¿no? Claramente también teta de t cuadrada tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, claramente y de k más 1 va a ser exactamente igual, claro, en el límite cuando t tiende a 0, a y de k más f de u de k por t, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de diferencias que nos permite, claramente como condición inicial, y de 0 igual a y0, ¿sí? Y k igual a 0,1, hasta n hasta n, ¿sale? Entonces, el problema de valor inicial en el cual estábamos interesados lo podemos aproximar por medio de esta ecuación de diferencias. Y también claramente esta ecuación de diferencias, dado la ecuación diferencial original es una ecuación diferencial de orden 1, y esta ecuación de diferencias también es una ecuación de diferencias de orden 1, ¿no? ¿Sí? Porque el máximo desplazamiento en el tiempo, el máximo desplazamiento en el tiempo que tenemos en esta ecuación de diferencias, pues es 1, ¿no? Aquí tenemos un desplazamiento de 0, ese es k más 0, aquí también tenemos k más 0, pero aquí tenemos un desplazamiento de 1. Entonces, esta ecuación de diferencias decimos que es una ecuación de diferencias de orden 1. ¿Sale? Y pues listo, ¿no? Esto es, digamos que esta es la manera en cómo podemos obtener un modelo en tiempo discreto a partir de un modelo en tiempo continuo. Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo utilizando el típico modelo o el típico sistema con el cual hemos estado trabajando, estuvimos trabajando el semestre pasado. Vamos a considerar un tanque cual es alimentado a través de una bomba
una cierta área de la base, una resistencia en la válvula de salida, y esta válvula me genera un flujo de entrada, ¿sale? Entonces hemos visto que para modelar este sistema, recordando simplemente el flujo de entrada, tenemos un flujo de salida también. Simplemente la acumulación de volumen dentro de este tanque o el cambio de volumen dentro del tanque, pues es simplemente el flujo de entrada menos el flujo de salida, ¿no? Simplemente haciendo un balance de masas, la acumulación de volumen dentro del tanque, el volumen que hay aquí dentro del tanque, pues es simplemente el flujo que entra, la cantidad de agua que entra por unidad de tiempo menos la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Donde el flujo de salida es proporcional a la altura de agua en el tanque, ¿no? ¿Sí? Y claramente el volumen, dado que el área es constante, pues es el área de la base por la altura, ¿no? Como va cambiando la altura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces lo que hemos visto, si consideramos estas tres relaciones, pues lo que se puede ver es que el cambio del volumen, que no es más que el área por la altura respecto del tiempo, pues no es más que el flujo de entrada que nos da la bomba menos el flujo de salida, que es 1 entre R por la altura, ¿no? Esto es, claro, otra vez estamos haciendo la suposición que las dinámicas dentro del tanque son lineales, ¿no? ¿Sí? En la realidad no son lineales, pero para este curso vamos a estar contentos con aproximar las dinámicas de este tanque de manera lineal, ¿no? ¿Sí? Y entonces, dado que la altura es constante, pues sale de esta derivada, y simplemente el cambio en la altura respecto al tiempo, el cambio de la altura con respecto al tiempo multiplicado por el área de la base, pues es menos 1 entre R por la altura más el flujo de entrada, ¿no? Y simplemente despejando, el cambio de la altura con respecto al tiempo, pues va a ser 1 menos 1 entre AR más 1 entre A por Q de T, ¿no? Y ahora, pero esta es la ecuación diferencial que describe las dinámicas del tanque, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial que describe las dinámicas de este sistema dinámico que tiene dinámicas continuas, ¿no? Es decir, la altura está cambiando de manera continua, ¿no? Con respecto al tiempo continuo. Pero si yo quisiera encontrar la ecuación de diferencias que me permite aproximar las dinámicas de este tanque considerando instantes de tiempo discretos, pues yo puedo implementar el método de Euler, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que qué es lo que dice el método de Euler? Bueno, déjenme borrar aquí para tener un poquito de espacio. Lo que acabamos de ver es que un problema de valor inicial utilizando el método de Euler, y punto igual a f de u con condición inicial y de 0 igual a y0, pues lo podemos aproximar como y de k más 1 igual a y de k más f de u de k con condición inicial y de 0 igual a y0, ¿no? Entonces, si utilizamos estas relaciones en esta expresión o en el modelo de nuestro tanque, si se dan cuenta, f tiene la forma, perdón, aquí me faltó una h de t más, ¿sí?
si se dan cuenta, ahora nuestra función f tiene la forma de menos 1 entre AR por H más 1 entre A por Qin de T. Y nuestra salida, digamos, la función y es, en este caso, una función h, ¿no? ¿Sí? Es decir, estamos modelando un sistema dinámico, ¿sí?, con entrada Qin de T y con salida h de T. Entonces, lo que queremos encontrar, si aquí tenemos una ecuación diferencial que es h punto igual a menos 1 entre AR por H más 1 entre A por Qin, lo que queremos es ahora este sistema que originalmente tiene dinámicas en tiempo discreto, aproximarlas por un modelo, pero ahora que tiene dinámicas originalmente en tiempo continuo. Queremos aproximar este modelo por un sistema o por un modelo en tiempo discreto, una ecuación diferencial que sirve para modelar sistemas en tiempo continuo. Queremos aproximarla por una ecuación en diferencias que nos permita obtener un modelo de este sistema ahora en tiempo discreto, en instantes de tiempo discreto, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente aplicamos Euler, ¿no? Si aplicamos Euler sobre esta ecuación diferencial, ¿sí?, si aplicamos Euler, pues simplemente lo que vemos es que h en el instante de tiempo k más 1 va a ser igual a h en el instante de tiempo k más nuestra función en el instante de tiempo k, ¿sí? Es decir, sería más bien dicho, menos 1 entre AR por H en el instante de tiempo K más uno entre A por Qin en el instante de tiempo K. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos la ecuación en diferencias que aproxima nuestra ecuación diferencial, ¿sí?, con la diferencia que aquí K tiene valores discretos, ¿no? ¿Sí? Mientras que aquí el tiempo, en esta ecuación diferencial, el tiempo pertenece al intervalo 0, de f. ¿Sí? Está en un intervalo de tiempo continuo, pues, ¿no? Mientras t pertenece a los reales, k pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial me permite modelar las dinámicas de este tanque en tiempo continuo, mientras que esta ecuación en diferencias me permite modelar el mismo tanque, pero ahora en tiempo discreto. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, si queremos diseñar un simulador para este tanque en la computadora, claramente no podemos programar esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para resolver esta ecuación diferencial en la computadora? Bueno, implementamos un método numérico, ¿no? ¿Qué método numérico? Bueno, normalmente en Scilab utiliza la ecuación ODE, utiliza un Runge-Kutta. Un Runge-Kutta es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que más complicado, más complejo, pues, ¿no? La manera más simple de aproximar la ecuación diferencial o la solución de la ecuación diferencial de manera numérica es utilizando una ecuación en diferencias, utilizando el método de Euler. El método de Euler es el método más sencillo para resolver numéricamente una ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, transformamos una ecuación diferencial en una ecuación en diferencias y resolvemos esta ecuación en diferencias. Claramente, si tenemos la condición inicial, es decir, si conocemos la entrada en todo el intervalo de tiempo y conocemos la condición inicial de la altura, h de 0, si conocemos Qin de 0 y h de 0, podemos calcular h de 1. Si conocemos Qin de 1 y h de 1, podemos calcular h de 2. Si conocemos Qin de 2
y h de 2, podemos calcular h de 3. Y así hasta el intervalo de tiempo final que nos interese, en el cual nos interesa tener la simulación, ¿no? ¿Sí? Entonces, sabemos que los métodos numéricos típicos para resolver ecuaciones diferenciales pues son los Ruja-Kutta, ¿no? Los métodos numéricos que utilizan las funciones ODE para resolver estas ecuaciones diferenciales. Sin embargo, la manera más simple, la manera más, digamos, más simple de resolver esta ecuación diferencial es utilizando el método de Euler, ¿sí? Para problemas no muy complicados, el método de Euler, de hecho, es más que suficiente, ¿sí? Este modelo en tiempo continuo lo podemos aproximar por ese modelo en tiempo discreto, y aquí solo tenemos sumas y restas, ¿no? Aquí ya no hay nada que integrar, pues, ¿no? Aquí simplemente hacemos sumas y restas. En este modelo, como es una ecuación en diferencias, por eso se llama ecuaciones en diferencias, solamente incluye la diferencia entre h evaluada en el instante de tiempo k más 1 menos h en el instante de tiempo k, y eso va a ser una función también de h. Esa diferencia va a ser función de h y de la entrada, ¿sí? de la salida del sistema y de la entrada. Entonces, esa ecuación de diferencias me permite aproximar esta ecuación diferencial en tiempo continuo por una ecuación en diferencias en tiempo discreto, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Yo creo que lo que podemos hacer ahora es hacer una simulación de esto en Scilab, ¿no? Para ver cómo funciona esto en Scilab. Les propongo que vean el video y el lunes a la hora de la clase, cuando terminen de ver el video, por ahí de las 11 y media, hacemos una reunión de Teams y hacemos esta simulación en Scilab para ver qué resultado nos da, y lo comparamos con la solución numérica, la solución utilizando la función ODE de Scilab, ¿no? Para ver qué tan diferente es la solución utilizando Euler con la solución utilizando el método numérico que usa la función ODE de Scilab, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues aquí dejamos este video y nos vemos a las 11, entre 11 y media, una vez que hayan terminado de ver el video, que dura más o menos una hora, un poquito más de una hora, para hacer esta simulación en Scilab, ¿sale?